Bienvenidos al video del Computer Literacy Center, Centro de Alfabetización Digital, sobre el uso de atajos de teclado en Microsoft Word. Los atajos de teclado te permiten realizar acciones como editar y guardar documentos utilizando el teclado, lo que te ayuda a ahorrar tiempo y aumentar tu productividad. Mi nombre es Cannon Christensen y te guiaré por este tutorial. En este tutorial, organizarás un documento con los atajos de cortar, copiar y pegar, desharás cambios rápidamente con el atajo de deshacer y guardarás tu trabajo con el atajo de guardar. Cuando se usa Microsoft Word, algunas acciones se repiten con frecuencia, como copiar, pegar y guardar el documento. Normalmente, tendrías que navegar por los menús para realizar estas acciones, pero los atajos de teclado ofrecen una alternativa más rápida. Si quieres seguir el tutorial, descarga el archivo incluido en este módulo para empezar. Ábrelo en Word y haz clic en Enable Editing para comenzar. El atajo de copiar te permite copiar una selección de texto al portapapeles, lo cual es un espacio donde puedes guardar elementos temporalmente para reutilizarlos más adelante. Es útil si deseas usar el texto en otro lugar sin tener que escribirlo de nuevo. Desplázate a la segunda página del archivo. En esta página encontrarás secciones de una receta, pero no están organizadas. Organizarás la receta copiando el texto a la tabla en la primera página. Para comenzar, selecciona la lista de ingredientes. Coloca el cursor al final de la lista, justo después de la palabra chips. Haz clic y arrastra hacia la parte superior de la lista. Una vez que la lista esté seleccionada, presiona Control-C en tu teclado para copiar el texto al portapapeles. Ahora desplázate hacia arriba. Haz clic en la caja de ingredientes y presiona Control-V en tu teclado. El texto que copiaste se pega en la caja. Cuando pegas elementos en un documento, aparece el menú desplegable Opciones de pegado al final del contenido que has insertado. Haz clic en la flecha para abrir un menú con diferentes opciones de pegado. La primera opción, Keep Source Formatting, es la predeterminada. Esta opción conserva el formato original del texto copiado. Por ejemplo, si el texto tenía una fuente distinta, se mantendrá en lugar de adaptarse al estilo del documento. La siguiente opción, Merge Formatting, ajusta el formato del texto copiado para que se integre con el estilo del documento, mientras conserve el formato básico como la negrita o la cursiva. La opción Picture inserta una imagen del contenido copiado, pero no te permite editar el texto. Finalmente, Keep Text Only quita todo el formato y los elementos no textuales, y pega únicamente el texto sin formato que se adapta al estilo del documento. Selecciona la opción Merge Formatting. El formato del texto cambia a doble espacio para que se ajuste mejor a la caja de ingredientes. Luego, sigue los mismos pasos para copiar y pegar la lista de instrucciones en la sección correspondiente. El atajo de cortar funciona de manera similar al atajo de copiar, pero con una diferencia importante. Al usar el atajo de cortar, los elementos seleccionados se eliminan de su lugar original y se guardan en el portapapeles hasta que los pegues en otro lugar. Para verlo en acción, desplázate hacia abajo y selecciona el texto Two Cookies. Luego, presiona Control X en tu teclado. El texto desaparece. Desplázate a la tabla, haz clic en la caja Serving Size y presiona Control V. El texto que cortaste se pega en la tabla. Sigue los mismos pasos para cortar el texto 30 minutes y pegarlo en la caja Estimated Prep Time. El atajo de deshacer te permite deshacer la edición más reciente. Para probarlo, selecciona la imagen de las galletas, presiona Control X y coloca el cursor en la caja en blanco al final de la tabla. Luego, presiona Control V 2 veces, y la imagen se inserta 2 veces en la caja. Como solo necesitas una imagen, presiona Control Z para deshacer la última acción,
y una de las imágenes desaparece. Si por accidente deshaces demasiadas acciones, puedes presionar Control Y para rehacer la acción. El atajo de guardar es una forma rápida de conservar todos los cambios que has hecho en un documento, de modo que cuando lo abras nuevamente, los cambios permanezcan ahí. Para utilizar este atajo, presiona Control S si tu idioma de Office está en inglés. Si está en español, presiona Control G. Ya que hayas descargado este documento, está guardado en tu computadora, entonces se guardarán los cambios en el archivo existente. Si no has guardado un documento previamente, este atajo te llevará al menú de guardar, donde puedes elegir un lugar para guardar el documento. Asegúrate de utilizar este atajo con frecuencia para evitar perder tu trabajo. En este video, organizaste un documento con los atajos de cortar, copiar y pegar. Deshiciste los cambios más recientes con el atajo de deshacer y preservaste cambios con el atajo de guardar. Para más información sobre Microsoft Word y otros temas informáticos, visita nuestro sitio web en weber.edu/clc.